Pues los novios que ella se encuentra son puros jovencitos. ¿Cuántos años te lleva tu pareja? Ella me lleva muchos años, doctora. No sabes ni cuánto. Siempre nomás la quieren para estarle quitando su dinero. Pero mira, preocupado por la herencia, sin la madre morirse. ¿Por qué dice él que tu novio es que tu machito luce homosexual? Soy metrosexual, que es diferente. ¿Ha habido violencia entre tú y tu hijo? Porque te quería. Y- Porque un hombre que no te golpea Ay, porque no pero te qué quiere. burro, Si te por golpea, favor. Llamaron a mí en mi trabajo y me dijeron que encontraron a mi mamá tirada, muerta. Tu mamá ya está hace 2 años allá, en los quintos cielos. Tu drama me tiene voy a loco. luchar hasta el Mi final casa por mi no es mamá, un funeral. Este es un caso actual que está abierto en este momento, todavía no lo han cerrado. Tenía marcas por todo el cuerpo que se fajó y la cabeza salida como trauma to the head. Y me vas a decir que no la mataron. Causa de muerte desconocida. Está raro esto. Mira cómo vengo. ¡Ja! Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo español Lope de Vega dijo: los celos son hijos bastardos del amor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos cómo el primer caso de hoy refleja esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo no soy una niña para que me sigan cuidando. Voy a cuidar a mi madre hasta el último minuto que respire. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Karen, estás demandando a tu hijo, porque dijo ahí, mi madre, voy a cuidarla hasta el último momento que respire. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi hijo. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo. Y pido que es un desalojo, que ya no es restricción para mí, que no se me acerque, porque se está volviendo muy agresivo. Pero desalojo primero, vive contigo. Sí, vive conmigo. Siempre ha vivido conmigo. ¿Y qué edad tiene él? 30 años. ¿Y siempre ha vivido contigo? Siempre ha vivido conmigo. Ok, entonces estás pidiendo desalojarlo de tu casa. Y restricción, que no se una arrime orden más. de alejamiento y restricción para que no se te acerque. Que no se me acerque más, por favor. Explícame las circunstancias de este pedido. Mi doctora, lo que pasa es que yo estaba casada con el papá de él por 40 años. Okay. Era mucho mayor que yo, el papá de él. Él era un mujeriego, era un mal hombre. Y se murió hace poquito, hace 7 meses. Y desde entonces él se porta muy agresivo conmigo, no me deja vivir en paz. ¿Pero en qué sentido? Ok, la situación es esta. Es que cuando yo sufrí bastante en mi matrimonio con el papá de él. Su papá era mujeriego, borracho, Mamá, celoso. papá nunca fue mujeriego. Papá nunca fue mujeriego. Él fue el mejor hombre, el que nos dio el buen ejemplo a nosotros y a todos en la casa. Y luego tú hablas. Espérate. Ok. Él era borracho, mujeriego, sufrí bastante, pero yo sobreprotegía a mi hijo. No quería que él se diera cuenta de todo lo que yo sufría porque quería que viera un matrimonio perfecto para que él fuera un hijo. Entonces le creaste una imagen del padre que no era la real. Yo quería que él fuera feliz. Pensé que de esa forma él iba a ser muy feliz. Porque es mi único hijo, no tengo más hijos. Él creía que su papá andaba trabajando, la que ha trabajado soy yo. Y su Mamá, papá... entonces, ¿todo fue mentira lo que me dijiste de mi padre? ¿Todo fue mentira lo que me dijiste que era un gran hombre? Que él siempre fue lo mejor de la casa, de la familia. Yo quería que tú fueras feliz. ¿Pero por qué con mentiras? ¿Por qué fue con mentiras? No son mentiras. No, eso fue mentiras. Tú me mentiste. Tú siempre me hablaste bien de mi padre. Y ahora me sales con que no, que era lo peor de la casa. Espera, deja que escuches todo y luego ya puedes tú contarle. Entonces. Sí, yo soy la que... Todo lo que tenemos lo hice yo. Yo trabajé. Él se iba, a veces ni venía a dormir, le decía a él, está trabajando... Diario, él se iba a trabajar, el papá, y yo eso le decía. Pero no era cierto. No.
se iba con mujeres, borracho, llegaba hasta 2 días después. Oye, ¿por qué aguantaste 40 años de eso? Bueno, yo vengo de una familia muy conservadora, con el hombre que me casé tenía que vivir hasta que me muriera. O que se muriera él. O que se muriera él, obvio. Sí, porque fue su muerte la que te hizo feliz. Porque Bueno. eso es lo que estabas esperando, que él se muriera, ¿no? Déjame, te pregunto, ¿hubo violencia Sí. intrafamiliar con este hombre? Sí, me golpeó varias veces, trató de matarme algunas veces. Nunca te Ahorcaba. golpeó, madre, nunca te golpeó. Me ahorcaba. Y si te golpeó es porque te quería. Y Porque un hombre que no te golpea es Ay, porque no pero te qué quiere. burro. Hijo, Si por te golpea es favor. porque te quiere. Ay, qué Por favor, burro. Y es cierto. ¿Cómo puedes decir Doctora, Ay, qué eso? burro. Si un hombre no te golpea es porque no te Oye, quiere. güey, ¿cómo vas a decir eso? Es cierto. Pero, ¿quién ha si dicho, no te, por si no te favor? golpea es porque Pero, le vales gorro, oye, porque le pero- vales madre. Eso es lo que Pero, lo que pelón, pasa. ¿cómo se Lo te que mi madre ocurre no decir entiende. eso? Eso es una estupidez lo que acabas de decir, por Dios. No, doctora. No digas eso, por Dios. No digas eso. Eso es una tontería lo que acabas de decir. Continúa. Aguanté 40 años ese maltrato. Ok. 40 años que sufrí de niña, me casé bien chiquita, de niña a señora, soportar 15 años mayor que yo. Entonces ahora que él se murió, quiero vivir mi vida, lo que no viví antes. Entonces se murió hace 7 meses y yo conocí a otra persona, Ok. maduro, cariñoso, me da las atenciones que yo nunca tuve. Tu matrimonio Él- estaba terminado hacía rato. Mucho Tú tiempo andabas ahí atrás. aguantando nomás, pero tu matrimonio realmente se había acabado hacía mucho tiempo. La verdad, sí. Entonces, conociste a esta persona ahora, tienes una nueva relación. Sí, la verdad, soy muy feliz con él porque Sí, él es muy maduro, muy cariñoso, me atiende como mujer. Estoy feliz, estoy Estás feliz. feliz. Con él. Sí, ¿Y qué muy pasa feliz. con él? Desde que, bueno, lo llevé a vivir a mi casa, a mi pareja, Que fue lo peor que hiciste. él no nos deja vivir en paz. Si estamos comiendo, él va y se sienta en medio. Si vamos a salir, se sube al carro, se va con nosotros. No me deja ir sola con él. Y nunca los dejaré en paz mientras yo vivo. no me deja en paz vivir con él. Yo ya tengo que vivir mi vida. Bueno, pero y este no tiene pareja, no tiene mujer, no tiene novio, no tiene algo. Yo le digo que vaya a buscarse una pareja. Por eso es lo que quiero, que ya se vaya a ver Madre, si yo no voy de a una buscar vez a se nadie. encuentra a alguien y hace una vida que yo quisiera Yo lo que hago fuera es cuidarte a feliz. ti, madre. Pero Lo que hago es entonces- cuidarte No a ti. necesito que me cuides. Sí te tengo que Karen, cuidar, tú pero lo en todo sabes este bien. tiempo este hombre no ha tenido pareja. Bueno, sí, ha ido a veces 1 mes, 2 meses, se va, regresa a la casa. Sí ha tenido parejas, pero no Me dejo de firmes, ellas, no ¿por qué? Por formales. estarte cuidando. Por estarte cuidando. Pero Pero si a tu yo quiero mamá que no le tú hace hagas tu falta vida. que tú la cuides. Sí le hace falta, doctora. Sí le hace No le falta hace porque falta. con los novios que ella se busca, con los novios que ella se encuentra, son puros jovencitos que casi son como de mi edad. ¿Y a ti qué te importa? No es que no me importe, doctora, sino que ella con los novios que se buscan siempre nomás la quieren para estarle quitando su dinero, para estarle Hijo, quitando... es mi dinero. Karen. Yo No. trabajé Madre, para yo soy eso. tu único heredero. Y Tú que, sabes bien, pero soy tu mira, único hijo y soy tu preocupada único por heredero. la herencia, Tú sin no la tienes madre por qué morirse. estar con nadie más, tú no Estos estás hijos para que nada esos más están trotes. pensando en la herencia de los padres. Ay, que- señores, qué No mala es que esté lección pensando en le la damos. herencia, doctora. Karen, ¿ha habido violencia entre tú y tu hijo? Bueno, sí, un poco. La verdad, sí. Sí ha habido violencia. La última vez, bueno, fue accidente. Pero bueno, yo quiero mucho a mi hijo, no quiero... Simplemente quiero que se vaya, no quiero perjudicarlo ni nada. Quiero que haga su vida. Pero la última vez... No me voy a ir de la casa, madre. Esta última vez estábamos mi machito y yo juntitos. Machito. ¿Machito de dónde? Ok. Si parece gay. Ok, ¿Estaban qué? Estábamos juntos Parece y él homosexual, trató de machito, ¿de como dónde? separarnos, porque no quiere ni que nos acerquemos. Estaba él ahí, trató de separarnos, un poquito forcejeo y me dio un manotazo. Tengo hinchado los ojos por eso. Madre, yo entiendo, golpeó. yo entiendo que O sea, te fue un golpeé, madre, manotazo, fue discúlpame, accidente. pero pues es Pero- que yo también a veces me altero. Pero yo también necesito- cuando ¿Por los qué míos que dice están- él que tu novio es que tu machito luce homosexual? ¿Por qué dice eso? No, porque es metrosexual y él dice que... Es lo mismo, es Ah, homosexual. metrosexual. Es lo Metrosexual, mismo. Pero es Ah. un hombre él. ¿Pero Ok. hombre de dónde? Perfecto. Hijo, Velo ese- cómo anda es con el su hombre- pelito ahí, ay, con su pelito y sus pantalones. y bien tú- y tú apretaditos y sabes todo que eso. yo No, no eso tengo no ni un es ser hombre. pelito. Eso, hombre era mi Tú papá. celosito Papá porque era no un tienes hombre. pelito. Ese sí era Eres un hombre. pelón. Ese es el hombre que yo amo, hijo. Tienes que respetar mi vida. Ok, entonces, desalojo del hijo Sí, y orden de alejamiento para que no se acerque a ti y a tu pareja. exacto. Muy bien. ¿Cómo respondes? Mire, desde que murió mi padre murió hace 7 meses. Correcto. Él murió en un accidente de avioneta en la Ciudad de México. Mi madre, cuando estuvimos en el funeral, mi padre se hizo polvo. Él no quedó nada de él.
Tenía su caja nomás como unas cenizas donde lo estábamos velando en una funeraria. Mi madre dice que le iba a guardar luto. Andaba con un vestido rojo en el funeral. Ya no se usa lo negro. ¿Cómo que no se usa? Andabas de luto, madre. Andabas de El luto. luto se guarda aquí, no en los vestidos. Roberto, ¿qué relevancia tiene lo que tú me estás contando? Es que las mujeres porque que tu están de madre luto... quiere que te vayas porque ¿qué edad tienes? 30 años. 30 años. ¿En qué trabajas? Pues yo no estoy trabajando. Yo dejé de trabajar. Trabajaba yo en una compañía y dejé de trabajar porque estarla cuidando a ella. Porque pero si a ella no le hace falta que tú la Pero desde cuides. que ella se juntó con ese hombre, yo he tenido que dejar de trabajar porque él nomás la quiere por su dinero. No, hijo. Ella bajo de valores, hijo? vendió un apartamento Él me que quiere tenía. por mí. Le dieron $300,000 y ya no tiene nada de dinero. A mí no me dio ni un 5. No tiene que con él darte. se lo ha gastado. Con Es él, mi porque le compra dinero, ropa, porque es le mi compra dinero. zapatos, Le porque dé la le gana, es le la compra plata. calzado. Oye, que es Es la mi lana de dinero. ella. Es su Es- lana. ¿Por qué tú no andas a buscar tu propia lana? Porque mi padre, cuando él murió, él dijo que él quería que estuviera yo en la casa siempre cuidando de mi madre. Porque mi Pero padre... si la que acumuló la propiedad fue tu madre, tu padre Doctora, lo mi que andaba padre era tenía vagueando. diabetes. Mi padre tenía diabetes. Yo lo ¿Y- cuidé hasta su último momento, ¿Y hasta qué? que él tuvo el accidente. ¿Qué diabetes? ¿Se murió en un accidente de Por avión? eso, sí, pero yo lo cuidaba. ¿Qué Yo lo llevaba a diabetes las y qué citas 8-4? médicas ¿Qué igual es que yo lo hago Oye, con mi pero madre. tú eres enfermero. No, pero yo lo llevaba a las Ay, tú citas no tienes médicas. que cuidar a nadie. A ella también, a mi madre, la llevaba yo a ¿Quién las citas trae médicas y a testigos? todo. Este es un vago que lo que Yo está es tengo un aquí. testigo. Muy bien, hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la señora que me sospecho será el machito. No se vayan. Así es. Te escondes ¿Qué es abajo esto? de la ¿Dónde cama de agarraste tu eso? mamá con bate y todo. Yo estaba cuidando de que este hombre no le fuera a hacer Se algo a mi andaba madre. yuca, doctora. ¿Tú te excitaste en algún momento con lo que estaba Pues en el pasando? momento sí, cuando se ve la tracatera. Cállate, por favor. ¡Qué cantidad de gente loca hay en este mundo! ¡Dios mío! ¡Caso cerrado!